¿Te has preguntado alguna vez qué relación hay entre el cristianismo y el estoicismo? ¿Qué tienen en común estas dos formas de entender la vida y el mundo? ¿Qué diferencias hay entre ellas? En este vídeo vamos a explorar el lado estoico de Jesús, el fundador del cristianismo, y a ver cómo sus enseñanzas se asemejan y se distinguen de las de los estoicos, los filósofos que buscaban la sabiduría y la virtud. El cristianismo y el estoicismo son dos mundos que se cruzaron en la historia. Ambos surgieron en el siglo IV a.C., en el contexto del mundo helenístico, y ambos tuvieron una gran influencia en la cultura occidental. Sin embargo, también tienen sus orígenes y sus desarrollos propios, que los hacen únicos y diferentes. El cristianismo se basa en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por amor a la humanidad. El estoicismo se basa en la razón humana, que permite comprender el orden del universo y actuar con virtud. El cristianismo se expandió por todo el mundo gracias a la predicación de los apóstoles y a la conversión de los gentiles. El estoicismo se difundió por el Imperio Romano gracias a la obra de sus maestros y a la adopción de sus principios por parte de algunos emperadores. El cristianismo y el estoicismo se encontraron y se enriquecieron mutuamente, pero también se enfrentaron y se criticaron. Algunos cristianos adoptaron ideas estoicas como la providencia, la libertad y la conciencia. Algunos estoicos reconocieron a Jesús como un sabio, un maestro o incluso un Dios, pero también hubo conflictos como el martirio de los cristianos, la persecución de los estoicos o la polémica sobre la divinidad de Cristo. En este vídeo vamos a ver cómo el cristianismo y el estoicismo se relacionan entre sí y cómo el lado estoico de Jesús nos puede ayudar a comprender y a vivir mejor estas dos tradiciones. El origen del estoicismo. El estoicismo es una filosofía que nació en Grecia hace más de 2000 años y que tuvo su máximo esplendor en Roma con figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza, a controlar nuestras emociones, a aceptar lo que no podemos cambiar y a actuar con virtud en todo momento. El estoicismo nos propone un ideal de sabio, que es aquel que vive en armonía consigo mismo, con los demás y con el universo. El fundador del estoicismo fue Zenón de Sitio, un comerciante que naufragó en Atenas y se dedicó a estudiar filosofía. Zenón se inspiró en las escuelas de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero también en las corrientes orientales, como el budismo y el hinduismo. Zenón creó una escuela que se llamó estoica porque enseñaba en un pórtico de la ciudad. Zenón escribió varios libros, pero ninguno se ha conservado. Sus discípulos fueron los que transmitieron sus ideas a las generaciones posteriores. El estoicismo se basa en tres principios fundamentales: la razón, la naturaleza y la virtud. La razón es la facultad que nos permite comprender el orden del universo y actuar de acuerdo con él. La naturaleza es el conjunto de leyes que rigen el cosmos y que son expresión de la razón divina o logos. La virtud es la conformidad de la voluntad humana con la razón y la naturaleza, que se manifiesta en cuatro cualidades: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Jesús y sus enseñanzas. Jesús fue un judío que vivió en el siglo I de C en la provincia romana de Judea. Jesús fue el hijo de María, una joven virgen que concibió por obra del Espíritu Santo. Jesús fue el Mesías, el Salvador prometido por Dios a su pueblo. Jesús fue el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús fue el Señor, que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Jesús fue el Maestro, que predicó el reino de Dios y enseñó el camino de la verdad y la vida. Las enseñanzas de Jesús se basan en dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Estos mandamientos resumen toda la ley y los profetas y son la esencia del cristianismo. Jesús enseñó con palabras y con obras, con parábolas y con milagros, con autoridad y con humildad. Jesús enseñó a sus discípulos y a las multitudes, a los judíos y a los gentiles, a los amigos y a los enemigos. Jesús enseñó a orar, a perdonar, a servir, a confiar, a esperar y a amar. Similitudes profundas. El cristianismo y el estoicismo tienen similitudes profundas que se pueden apreciar en las enseñanzas de Jesús y de los estoicos. Veamos algunas de ellas. Ambos valoran la virtud como el único bien para el ser humano. La virtud es la capacidad de actuar conforme a la razón y a la voluntad de Dios, que son lo mismo para los estoicos y los cristianos. La virtud se expresa en cuatro cualidades fundamentales
fundamentales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes nos permiten vivir con sabiduría, con equidad, con valor y con moderación. Ambos nos enseñan a ser libres, pero no en el sentido de hacer lo que nos apetezca, sino en el sentido de no depender de las cosas externas que no controlamos. Los estoicos y los cristianos nos dicen que no debemos apegarnos a los bienes materiales, al placer, al poder, a la fama o a la opinión de los demás, porque son cosas efímeras y cambiantes que no nos pueden dar la verdadera felicidad. Lo único que podemos controlar es nuestra actitud ante lo que nos sucede, y por eso debemos elegir siempre lo que está de acuerdo con la naturaleza y con Dios. Así seremos libres de las pasiones que nos esclavizan y nos hacen sufrir. Ambos nos invitan a ser agradecidos, pero no solo por las cosas buenas que nos pasan, sino también por las cosas malas. Los estoicos y los cristianos nos dicen que todo lo que ocurre tiene un sentido y un propósito, aunque no lo entendamos. Todo forma parte de un plan divino que busca nuestro bien y el de los demás. Por eso, debemos aceptar con resignación y con confianza lo que nos toca vivir y verlo como una oportunidad para crecer y para servir. Así, seremos agradecidos por todo lo que nos da la vida y no nos quejaremos ni nos rebelaremos contra el destino o contra Dios. Ambos nos animan a ser solidarios, pero no solo con los que son como nosotros, sino también con los que son diferentes. Los estoicos y los cristianos nos dicen que todos los seres humanos somos iguales y hermanos, y que tenemos una dignidad y un valor intrínsecos. Los estoicos y los cristianos nos dicen que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Los estoicos y los cristianos nos dicen que debemos practicar la justicia, la generosidad, la compasión y el perdón, y que debemos ayudar a los que sufren, a los que son pobres, a los que son marginados y a los que son enemigos. Estas son algunas de las similitudes profundas entre el cristianismo y el estoicismo que se reflejan en las enseñanzas de Jesús y de los estoicos, pero también hay diferencias claves que debemos tener en cuenta. El cristianismo tiene una visión más realista y humilde del ser humano, mientras que el estoicismo tiene una visión más optimista y estoica del ser humano. Los cristianos creen que el ser humano está afectado por el pecado y que necesita la gracia y el perdón de Dios para ser salvo. Los estoicos creen que el ser humano es capaz de alcanzar la perfección moral por su propio esfuerzo, siguiendo la razón y la virtud. Los cristianos confían en la ayuda de Dios, mientras que los estoicos confían en su propia fuerza. Los cristianos se reconocen pecadores, mientras que los estoicos se enorgullecen de su sabiduría. El cristianismo tiene una visión más particular y comunitaria de la sociedad, mientras que el estoicismo tiene una visión más universal y cosmopolita de la sociedad. Los cristianos creen que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero que solo los que creen en Jesucristo forman parte de su pueblo elegido. Los estoicos creen que todos los seres humanos son iguales y hermanos, y que forman parte de una misma ciudadanía mundial. Los cristianos se sienten miembros de una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, mientras que los estoicos se sienten ciudadanos del mundo, que es la patria común. Estas son algunas de las diferencias claves entre el cristianismo y el estoicismo, que se pueden apreciar en las enseñanzas de Jesús y de los estoicos, pero también hay un punto de encuentro y de síntesis entre ambas tradiciones, que es el lado estoico de Jesús. Jesús fue el fundador del cristianismo, pero también fue el más grande de los estoicos. Jesús vivió de acuerdo con la naturaleza y la razón, que eran la voluntad de su Padre. Jesús controló sus emociones y aceptó lo que no podía cambiar, que era su pasión y su muerte. Jesús actuó con virtud en todo momento y fue un ejemplo de prudencia, de justicia, de fortaleza y de templanza. Jesús fue un sabio que vivió en armonía consigo mismo, con los demás y con el universo. Jesús también superó al estoicismo y lo llevó a su plenitud. Jesús no solo conoció a Dios, sino que lo amó y lo hizo amar. Jesús no solo siguió la ley natural, sino que la cumplió y la perfeccionó. Jesús no solo se resignó al destino, sino que lo transformó y lo venció. Jesús no solo fue un ciudadano del mundo, sino que fue el Rey del cielo. Jesús no solo fue un maestro de la sabiduría, sino que fue el camino, la verdad y la vida. Jesús fue el lado estoico de Jesús y también el lado cristiano
cristiano de Jesús. Jesús fue la síntesis perfecta entre el cristianismo y el estoicismo, y también la superación de ambos. Jesús fue el modelo de sabiduría y virtud para los estoicos y los cristianos, y también para todos los que quieren vivir mejor. En este vídeo hemos visto cómo el cristianismo y el estoicismo se relacionan entre sí, y cómo el lado estoico de Jesús nos puede ayudar a comprender y a vivir mejor estas dos tradiciones. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Si es así, te invito a que me lo digas en los comentarios y a que compartas este vídeo con tus amigos. También te invito a que me sugieras otros temas que te interesen y que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. Adiós.